Ahora leemos Gálatas 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, yo subí porque tuve una revelación, dice Pablo. Y para yo saber que no he corrido en vano, o sea, que estoy predicando la verdad de Cristo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio, o sea, los que eran líderes reconocidos en Cristo. Yo fui y les dije, hey, me regalo un momento en privado, les voy a explicar y exponer lo que yo he estado enseñando a todos los gentiles durante estos pasados 14 años. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí empieza Pablo a meterse en el tema que trae los Gálatas, que es los cristianos los estaban obligando a judaizarse, o sea, empezar a cumplir la ley. Y Pablo dice, no, es que la ley no es para cumplirla. Jesús cumplió la ley y ahora somos libres de la ley. Lo vimos en Romanos. Y uno de los requisitos de la ley era que se circuncidaran todos los hombres. Y aquí dice que aún Tito no fue obligado a circuncidarse, o sea, no fue obligado a cumplir la ley en ese aspecto, para que vean que yo no estoy de acuerdo con estar cumpliendo la ley. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, o sea, había falsos hermanos introducidos como a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, se metían hermanos en la iglesia, fingían ser cristianos y en realidad se metían para judaizarlos, para quitarlos de la ley, de la libertad de Cristo, e insertarlos de nuevo en la ley, para sacarlos de la gracia, de la salvación, para meterlos a usted tiene que ser bueno y por obras ganarse el cielo. Versículo 5. A los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos. O sea, no les dimos gusto ni por un momento, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, Pedro, Jacobo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, me dijeron, sí, Pablo, está bien lo que está predicando, eso es. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, ¿qué quiere decir aquí? Que a Pedro se le había dado el evangelio de la circuncisión, que se le había dado, vaya y predique usted, Pedro, a los judíos. Y Pablo, Dios le dijo, no, Pablo, usted no a los judíos, usted a los gentiles, todos los que no son judíos, todos los que no son de Israel. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que a Pedro lo llevó a predicarle a los judíos, a mí, en mí actuó para que yo le predicara a los gentiles. Y así es nuestra vida. Dios me escoge para esta gente y a la otra persona, a mi otro hermano, Dios lo escoge para otra gente. ¿Verdad? No todos tenemos el mismo llamado. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, líderes en la iglesia cristiana, eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, que ellos se quedaban con los israelitas y los judíos, y yo, Pablo, me iba con los gentiles. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, esto es un mandamiento casi que le dieron los apóstoles a Pablo. Le dijeron, vea, sí, vaya, predique todo eso, pero una cosa, acuérdese Pablo de los pobres. Y ellos anduvieron con Jesús. Y esto me trae a la mente cuando una mujer con un perfume lleno de alabastro puro derramó a los pies de Cristo.
ese perfume. Y, ¿cómo se llama? Judas le dice, ay, qué desperdicio, Jesús, hubiéramos dado esto, hubiéramos vendido esto y con esa plata que nos dan por la venta la hubiéramos dado a los pobres. Y también cuando era la última cena, Jesús le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que los discípulos pensaron que se refería a dar una ofrenda a los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, no es probable, es muy claro que entonces de la bolsa, porque Judas era el tesorero que tenía la bolsa, o sea, tenía la cuenta bancaria, que Jesús daba a los pobres, o sea, les daba ofrendas, les daba dinero, les daba comida. Y aquí los discípulos siguen esta costumbre de Jesús y le dicen a Pablo, sí, está bien, vaya y predique eso, pero nada más le pido esto, que se acuerde de los pobres. Es decir, Jesús daba a los pobres y por eso los apóstoles aprendieron esto y le están diciendo a Pablo también, acuérdese de los pobres. Y por eso Dios nos dice a nosotros también, y algo tenemos que hacer, acuérdense de los pobres. Esto es una lección, o sea, hoy Dios me dice, acuérdese de los pobres. ¿Qué voy a hacer? No sé si es plata, no sé si es darle al señor del parqueo que está en McDonald's cuidando el carro, o al que está en el semáforo, o lo que sea, o una organización, o lo que sea, pero acuérdense de los pobres. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, aquí es la única vez que se dice algo así, y es Pablo regañando a Pedro por Pedro estar pecando. Y Pedro, o sea, Pedro era el apóstol, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro, cuando estaba solo, se juntaba con todo el mundo ahí, todos los que no eran judíos, con los gentiles, dice Pablo, que son mi mercado meta, mi enfoque en la predicación del evangelio. Él se mezclaba con todos los gentiles. Y cuando vino Jacobo, y ahora no se juntaba con los gentiles porque él era demasiado santo y porque tenía miedo de los que eran de la circuncisión. O sea, tenía miedo de los judíos o de los cristianos que venían con descendencia judía, porque le iban a decir, Pedro, usted se junta con esa gente, con los gentiles. Versículo 13. Y en la simulación, o sea, en la hipocresía, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos, dice Pablo. Mira Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo también, en una carta abierta que la iban a leer un montón de gente, poner esas cosas. Versículo 14. Pero cuando yo, Pablo, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, que estaban siendo hipócritas, dije a Pedro, ¿y cómo lo dijo? Delante de todos. ¿Por qué? Porque Pedro ya era un líder, tiene más responsabilidad. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, bueno, tal vez el 14, le dice, pero si usted es judío y vive como los gentiles, ¿por qué le va a decir a los gentiles que tiene que judaizarse, que hacerse como si fuera un judío? Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, yo no soy salvo, justificado es salvo, es ser declarado justo por Dios. Entonces yo no soy justificado, no soy declarado justo por Dios por obras, dice aquí, por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:8, por fe, por gracia. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, yo no me tengo que meter a hacer las obras que exigía la ley de los judíos, porque yo soy salvo no por la ley, sino por la gracia y por la fe en Jesucristo. Por cuanto las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso
Cristo ministro de pecado en ninguna manera. O sea, el hecho de que yo sea pecador quiere decir que Cristo es pecador. No, en ninguna manera. Pero si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, ¿cómo voy yo a destruir la ley y después ahora que no, que hay que construir con la ley, que hay que judaizar al cristiano? No, no, no. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, o sea, a la ley yo ya morí. Cuando me bautizaron, yo lo que hice fue morir a mí mismo, y cuando yo surgí de esas aguas, yo tengo una vida nueva en Jesús. O sea, es un símbolo de mi muerte a mi carne y mi revivir al espíritu. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Jesús vive en mí. Y esa es la conciencia que tengo que tener. Señor, tú estás aquí. O sea, cada vez que yo hago algo, yo sé que Él está en mí, que Él está viendo lo que yo veo, que Él está viendo mis pensamientos, mis intenciones, mi corazón, mi mente. Ese compañerismo, esa idea, esa certeza de que Él está aquí conmigo, nos purifica y nos ayuda a vivir santamente. Porque yo digo, Señor, esto no te agrada, no lo voy a hacer. O esto te agrada, ayúdame a hacerlo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que vivo ahora no lo vivo por lo que mis apetitos carnales digan, lo vivo por el Señor, que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí en una cruz. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo fuera justificado por cumplir la ley de los judíos, ¿para qué murió Jesús? No, Él murió porque nadie podría cumplir esa ley, y para traer una nueva ley de salvación por medio de la fe en Él y no del cumplimiento de las obras. Eso sería Gálatas 3. Una pregunta dice, ¿quién escribió el justo vivirá por la fe? Romanos 1:17, el apóstol Pablo. ¿Durante cuántos años anduvieron los israelitas en el desierto? Deuteronomio 2:7. Durante 40 años. ¿Quién vivió más años? Según la Biblia, Génesis 5:27, Matusalén. ¿Quiénes son los profetas mayores? Cuando se habla de profetas mayores en la Biblia, ¿quiénes son? Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los libros más grandes casi del Antiguo Testamento, digamos, de profetas. ¿Dónde vivió Isaías? Isaías 1:1, en Jerusalén. O sea, Isaías vivió en Jerusalén. Si alguien ha ido a Jerusalén, Isaías vivió ahí. ¿Quién era Nabucodonosor? Daniel 1:1, rey de Babilonia.